¿Qué tal, amigos de Criptonoticias? Estamos en nuestro espacio de entrevista. Yo soy Luis Esparragosa, conocido como Cripto Luis, y a mi lado tengo a Mario Gómez. Nos lo encontramos aquí en la Bitcoin Conference 2022. Atrás tenemos al toro al toro bullish. Y bueno, Yo que no es toro. no, ¿por qué no es toro? ¿Le hace falta ahí algo? Ah, ok. Bueno, no se sabe si es toro, tora, tore o bueno. Mario, eres tecnólogo, desarrollador salvadoreño. ¿Estás viviendo aquí en Estados Unidos? Tuve que salir después de lo que pasó, después del arresto arbitrario que hizo el gobierno, que hasta la fecha no sabemos cuáles fueron las motivaciones. Me quitaron los teléfonos y ahora sin la corte, sin los jueces, con esencialmente todos los poderes tomados, ¿verdad?, por el Ejecutivo. O sea, no tengo ninguna oportunidad. Y esa agresión, digamos, del Estado ocurrió por tú hablar de Bitcoin precisamente, ¿o crees que estuvo motivado por otros temas políticos? Pues el tema es que no podemos separar la parte política de la discusión de Bitcoin. Porque Esa pregunta te la iba a hacer y no quiero que me la respondas si puede ser de manera general o es un caso particular de El Salvador. ¿Puedes separarlo en general o en El Salvador ocurre que...? Yo diría, pero de nuevo es mi opinión, que todas las tecnologías no son completamente neutrales. Siempre se desarrollan en algún contexto, bajo alguna serie de principios, y el hecho de que de que se desarrollen en un contexto con ciertos principios, con ciertos objetivos, ya te está diciendo que tiene una ideología detrás, aunque no sea evidente. Y obviamente ya cuando interactúas con las personas, cuando es tema de toma de decisiones, cuando es tema de participación, ya tiene que ver siempre un tema de política. O sea, hay gente que no le gusta decirlo, pero la misma forma en que se autorregula el sistema de Bitcoin, por ejemplo, a través de las comunidades de desarrolladores y lo demás, es otra forma de hacer política. Obviamente no es la política institucionalizada, partidista, que todos estamos acostumbrados y que se ha visto tan mal, pero sí es una forma de participación, de toma de decisiones y por lo tanto política. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, una cosa es el éxito de Bitcoin como tecnología y el éxito de su implementación por parte de un Estado. Podríamos decir que Bitcoin ha triunfado como tecnología y quizás en tu opinión ha fracasado al implementarse en El Salvador. Ok, sí. ¿Cuáles serían las medidas de ese éxito? Lo que pasa es que es una pregunta demasiado amplia, ¿verdad? Y las tecnologías tocan varias, digamos, cosas. Si a mí me preguntás si hay algo en lo que tuvo éxito Bitcoin durante estos últimos, 13 años, sería en funcionar como un activo virtual para especulación. Si vos querés especular en Bitcoin y querés hacer dinero de Bitcoin, bueno, y es tu dinero y nadie te está obligando a meter dinero ahí, pues bueno, es tu problema. Yo personalmente no me gusta invertir en esa clase de cosas, pero ese soy yo. Otra cosa completamente diferente es ya cuando tenemos que ver con todo lo que se está hablando de que es colocado por un gobierno, que se meten regulaciones y es como, bueno, entonces ya no podemos separar, ¿verdad? Y habría que evaluar cuáles son los indicadores del éxito. Estamos hablando de que se mide el éxito en número de dinero que se ha transferido, número de personas, cuántos comercios lo utilizan, porque si esos son los indicadores, al menos en El Salvador, el despliegue ha sido un poco... Pero quizás si no hay más de lo que habían prometido. Pero quizás si no hay tanta adopción o tantas personas utilizándolo, podríamos decir que las pocas personas que lo están usando les va bien con la tecnología y les funciona. Por ejemplo, en tema de que es resistente a la censura, de que es transferible. Yo creo que de nuevo vamos... y tal vez tendríamos que pensar en la pregunta específica que queremos contestar y el grupo de usuarios para qué lo utilizan. Y es la parte que no conocemos. Si alguien de pronto hiciera una encuesta, por ejemplo, de los usuarios que han adoptado el Bitcoin y les preguntara cuál es su principal uso. Uso para compras, o sea, como dinero, para hacer compras y ventas, como un activo especulativo, como un medio de preservación de valor o porque a usted le interesa transferir a otros lugares. O sea, ahí podemos contestar esa pregunta. O sea, yo no es algo que te puedo contestar directamente, pero hay mecanismos para evaluarlo. Y una de las cosas que se ha criticado, bueno, que yo personalmente también he criticado de lo que ha pasado con Bitcoin en El Salvador, que nadie está haciendo esas mediciones. Nadie está realmente evaluando si ha funcionado o no, si hay que hacer cambios o si hay que
cuando algo no funciona, pues se decide, o se arregla o se revierte. Pero ahorita estamos como en ese, yo le llamo tecnooptimismo, de que vamos a probar. Bueno, sí, si vamos a probar, entonces también definamos cuáles van a ser los parámetros para decidir si funciona o no. Claro, quizás tampoco podemos desanimarnos por estar en una fase experimental y no ver los resultados tan rápidos como los esperamos o como creemos que sería ideal, ¿no? ¿No crees que sea cuestión de tiempo, quizás? Ahí has mencionado una cosa bien interesante, y es que hablas de una fase experimental. Y si nos vamos a lo duro del método científico, la fase experimental es cuando ya tenés una hipótesis y la querés verificar y ya tenés los indicadores que vas a medir para validar qué es lo que está pasando. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que se han tirado al agua fría sin saber nadar, con un montón de cocodrilos a la par, y esperan que va a salir bien. Entonces, obviamente, cosas así hechas a la carrera, sin tener como un conocimiento de dónde te estás metiendo, no pueden terminar bien. Entonces, si quieren hacer un experimento, o sea, no lo digo por los bitcoiners, porque yo no me considero bitcoiner, ¿verdad? Pero si se quiere hacer un experimento, bueno, entonces hagámoslo de forma... ¿Consideras que debíamos empezar por algo más pequeño? Y justamente esa es la pregunta que yo siempre le he hecho, por ejemplo, a la gente de Bitcoin Beach, de esta pequeña implementación. ¿Dónde están sus indicadores? Claro, o sea, si fue exitoso allí, ¿no crees que pueda ser exitoso en un país tan pequeño como El Salvador? De nuevo, porque exitoso ¿en qué aspecto específico? ¿Dónde está el indicador? Por ejemplo, nivel de adopción, nivel de personas que lo utilizan, fondos que se mueven. Y esa es información que en el caso de Bitcoin Beach es bien interesante, porque ellos tienen la capacidad de obtenerlo, porque tienen una billetera custodiada que ellos pueden monitorear, y también se puede aprender un poco de la experiencia, y sobre todo no caer en la trampa de caer en el sesgo de confirmación. De nuevo, si queremos llevar un proceso formal de validación, de solo ver los casos de éxito, sino también de evaluar aquellos que por A o B motivo no adoptaron la tecnología, porque justamente los que no adoptan la tecnología y las motivaciones que te dan, las que te dicen, si yo quiero llegar a estas personas, entonces tengo que considerar a estos que no la adoptaron, porque ellos me van a dar también información valiosa para evaluar pues cómo se implementa. Claro, ahí yo veo que usas esa información de las personas que quizás no les fue bien con Bitcoin por X problema que pudiera tener, por ejemplo la volatilidad para tener ahorros, o la capacidad de transferirlo. Hay unas personas que quizás no saben utilizar las aplicaciones, o les fastidia un poco el tema de copiar y pegar una dirección y eso, pero siento que es como que si a partir de esos fracasos o de esos casos que no son exitosos, quisieran echar para atrás todo lo que se ha hecho bien, o como que si quisieran descartarlo por completo, ¿no? Okay. Entonces no sé si se lo merece realmente. Te voy a dar te voy a responder en dos partes. Primero, y es una cosa que creo que ya lo había compartido con su equipo de Criptonoticias, de que la idea de tener un sistema que permita facilitar el comercio a las personas en El Salvador no es mala idea. O sea, en general no es mala idea. Es más, es algo muy necesario si se quiere como motivar a las empresas que se digitalicen y que reciban pagos electrónicos y demás. La parte que es complicada es la forma en que se hace, la poca falta de transparencia en fondos públicos, la forma en que no se rinde cuentas. O sea, mira, te voy a decir una cosa. Dirán lo que quieran los bitcoiners, pero los únicos que sabían del bendito proyecto de la ley Bitcoin eran los mismos Bukele. Entonces, es bien difícil arreglar algo que comienza mal. O sea, como dice el dicho, ¿verdad? Que el árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Entonces, un poco pasa con eso. Entonces, yo creo que siempre hay que aceptar o hay que ver los números que hay. Y de nuevo, me remito a los indicadores que conocemos: nivel de adopción de comercios, el nivel de suscritos al archivo, por ejemplo, es bien difícil de verificar, porque el mismo gobierno no te permite obtener más información más que un número redondo que no te dice ni lugares, ni personas, ni rangos de edad como para que vos puedas validar, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena que, si se quieren implementar cualquier tecnología, no me refiero independientemente a Bitcoin, que esto sea hecho con la participación de las comunidades, con consultas y sobre todo con un buen diseño que permite evaluar, determinar ventajas y fallos de una forma formal y rigurosa, y en base a eso expandirlo para que la gente lo haga. Y
tal vez me regreso un poco más y voy a tomar el sombrero que toman los bitcoiners y dicen, no, pero es que queremos que sea orgánico, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, está bien, o sea, si quieren que sea orgánico, si quieren que se adopte de manera natural, está bien. O sea, si se hace con la participación de la gente, si las comunidades son partícipes de la solución y tienen voz y voto y también entienden los riesgos que pueden exponerse y también cómo está configurado el esquema, por ejemplo, la existencia de las ballenas, de que pueden afectar el precio y lo demás. Si la gente sabe y conscientemente acepta, bueno, pues ahí cada quien. Pero en El Salvador no ha ocurrido eso. Y eso hay que aceptarlo. Eso es No, pero la gente... una cosa completamente diferente. Pero a pesar de que la ley no es muy precisa, particularmente en el artículo 7, donde no queda clara si Bitcoin es obligatorio o no, tú vas a un comercio y hay gente que te dice yo no acepto Bitcoin. Sí, pero... Y mira, no hay nadie obligando a esa persona efectivamente a no. aceptar Bitcoin. El problema es que, mira, yo creo que cualquier ciudadano de cualquier país, independientemente de donde esté, en su mayoría trata de seguir las leyes. Sí, la gente no acepta Bitcoin porque le genera problemas. O sea, si usas la Chivo Wallet es un desastre. Ha mejorado en los últimos pero- meses, ha pero mejorado. pero igual es como te arriesgas. Y el problema es que mientras más pequeño es tu comercio, menos capacidad tenés para absorber ese riesgo y establecer mitigaciones. Entonces, sí, tal vez el comercio grande, y es lo que estamos viendo. Un McDonald's. el Pero mi Starbucks, experiencia ha sido quizás al contrario, o sea, cadenas grandes les va mal con Bitcoin y con la plataforma y a los usuarios que son dueños de su propio negocio les va mejor. Pero también tiene que ver un poco el tema de que hay gente que es muy autodidacta, ¿no? O sea, que también va... Yo creo que la mayoría de los salvadoreños son autodidactas. Sí, sí, pero ojo, también una cosa es la percepción, y aquí estamos hablando ambos de experiencias anecdóticas. Contrasta un poco cuando se ven, por ejemplo, las estadísticas y lo demás. Pero regresando a tu pregunta de la obligatoriedad, al menos nosotros, que sí, como que alzamos la voz cuando ocurren cosas que no están bien, sí hemos recibido algunos reportes de gente que la misma Defensoría del Consumidor les ha llevado a hacer inspecciones porque no están recibiendo Bitcoin. Entonces, no es que no existan las sanciones. Lo que pasa es que también hay que entender que el gobierno de El Salvador tampoco es que sea tenga tanto poder para ejecutar todo lo que dice. Entonces, obviamente no pueden, como por ejemplo países grandes, ¿no? Que no cumplís algo y a los días ya tenés al regulador encima. Entonces, tampoco podemos decir que porque hay mucha gente que no lo acepta, no se le está exigiendo. La misma Defensoría del Consumidor, si entras a la página de ellos, donde puedes hacer los reportes de afectaciones al usuario, tienen varias categorías que tienen que ver con no recibir Bitcoin. Entonces, solo basta con que varios clientes te reclamen para que la Defensoría te llegue. Claro, o sea que si yo hago un reclamo porque alguien no acepta Bitcoin, la Defensoría del Consumidor llegaría a ese restaurante, es dice. su obligación por ley. Es la obligación que tienen por ley. ¿Y Ya por si qué llega no se algo está implementando del todo? Porque probablemente reportes sobran. Es una combinación, pero ojo, también tenés que considerar que la Chivo Wallet, por ejemplo, tiene miles de reportes de afectaciones, de gente que ha llamado a la Defensoría, al Ministerio de Economía. ¿Qué le dicen en el Ministerio de Economía, por ejemplo? Le dicen, no, tiene que llamar a Chivo Wallet. Entonces vos te preguntás, ¿por qué una empresa que es de naturaleza privada tiene este trato preferencial para no ser, digamos, fiscalizada por los entes que se supone que deben de regular esta clase de operaciones, y otras personas que no son la Chivo Wallet, que alguien les pone un reclamo y sí le llegan a verificar? Entonces, esta clase de cosas yo creo que no hay que quitarlas de la mesa, porque te están indicando que sí, o sea, pueden tener todas las mejores intenciones del mundo, y es como, o sea, cada quien puede tener sus sueños, ¿verdad? Como quiere que se implemente, pero mientras las reglas del juego no estén claras y se apliquen de forma arbitraria, no se puede esperar o no se le puede llamar un éxito. Pero de nuevo, podemos no estar de acuerdo. Sí, pero... siento que eso tiene matices también, porque desde un punto de vista de alguien que defiende mucho la democracia, sería deseable que todo esto, esta implementación de Bitcoin se haga de manera 100% transparente. Pero a lo mejor desde el punto de vista de alguien en el poder, no conviene revelar toda esa información porque necesitas tomar decisiones que, si se supiera lo que está pasando, no podrías tomarlas de manera efectiva, ¿no? Entonces, es como decirte, ¿cuántos Bitcoin tiene el gobierno de El Salvador? Entonces, ponte tú como un usuario de Bitcoin, ninguno quiere que se sepa cuántos Bitcoin tengo yo, ¿no? Sí, pero hay Entonces, como desde un punto de vista estratégico,
Pero hay una tiene diferencia. cierta validez. Y tal vez te pongo un poco en contexto de lo que ha pasado antes en El Salvador y lo que está pasando ahora. No es la primera vez que un gobierno oculta los detalles de la implementación de un proyecto. Nosotros tuvimos un sistema de transporte urbano integrado con pago electrónico de tarjeta, ¿verdad? Similar a los que uno encuentra en otros países. El gobierno, digamos que ocultó mucha información, se negó a dar información, fue otro proyecto millonario de infraestructura. ¿Qué es lo que pasó? Años después, cuando el gobierno del FMLN, que es el gobierno de izquierda que lo implementó, salió del poder y comenzaron a investigar lo que había detrás, lo que resultó es que se había beneficiado un grupo bien pequeño de empresas por eso. Por eso mismo se crearon un montón de leyes que permiten a cualquier ciudadano pedir los detalles del uso de los fondos públicos para obviamente evitar que estas cosas pasen. Y es muy diferente el caso de uso de un usuario normal, o sea, si yo mi dinero, yo no te puedo decir cuánto dinero tengo en mi cuenta de banco, por ejemplo, o si yo tuviera una billetera de Bitcoin, no te tengo por qué decir, no tengo ninguna obligación de decirte cuánto yo tengo en una billetera, pero en el caso de un gobierno, sí tienen toda la responsabilidad y toda la obligación porque al final es dinero de los contribuyentes que han pagado en impuestos y ellos están obligados por ley. Pero sí, por ejemplo, argumentan que eso pone en riesgo la seguridad del Estado. O que los estados rivales o quizás puedan tomar decisiones en contra suya basadas en cuántos Bitcoin tienen. Pero de todos modos, vaya, el punto es este. No sabemos qué es lo que pasa o sea, El Salvador, o sea, yo sé que lo quieren ver como un país que es como que muy a la vanguardia de esto, pero al final del día realmente la posición que tenemos no es tan estratégica, o sea, no tenemos tantos recursos naturales, no es que tengamos una gran cantidad de territorio, lo que exportamos es literal gente. Y no es por razones buenas, es porque la gente tiene que emigrar obligada por temas de seguridad, por temas económicos, que los obligan a irse del país y tienen que desarrollarse en otras partes del mundo porque no tienen la oportunidad de hacerlo ahí. Entonces, vos te pones a pensar, así como para los bitcoiners el ataque del 51% es algo que dicen, no, pero es que eso es algo que es bien improbable que pase. Pues lo mismo puede suceder con un país como el nuestro. Ya cuando lo ves en la importancia geopolítica que pueda tener, es como, sí, o sea, sí, tal vez los hondureños, con quienes históricamente, supuestamente estamos peleados, pero es una cosa que ya quedó en el pasado. Realmente, ¿cuáles son las posibilidades reales de que eso pase, verdad? Y ahí yo no me voy a meter más porque ahí sí habría que preguntarle a alguien que sea experto en geopolítica que te pueda, digamos, ponderar eso y decir, sí, esa preocupación que decís de revelar cuántos Bitcoin tengo, sí podría representar un problema o no. Pero bueno, creo que es como cuestión de entender también el contexto histórico. O sea, realmente yo ahorita estoy en El Salvador y como que trato de aprender un poco, no tanto de toda esa historia extensa de guerras entre los países de Centroamérica y ese tipo de cosas que han pasado, pero sí como las circunstancias internas, ¿no? Y noto mucho como que hay una desconfianza tremenda en los gobiernos en general. O sea, quizás se comenta como que, bueno, Nayib lo está haciendo bien, pero no confío en él. Bueno, es que depende. O sea, ¿cómo terminan de ganarse esa confianza o qué? Pues si me tuvieras que preguntar, yo les diría que tienen que hacer lo mismo que pregonan los bitcoiners, ¿no? O sea, no hay que confiar, hay que verificar. El problema es que ahorita en El Salvador no existen mecanismos para que nosotros como ciudadanos, como personas interesadas en que se haga buen uso de los fondos públicos, realmente podemos verificar qué es lo que está pasando alrededor de esto. Y la experiencia nos ha enseñado que cuando esto ha pasado en el país, esencialmente es porque hay algunos intereses detrás. Y yo te podría decir, así como el meme, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Porque son políticos y estamos en Latinoamérica y no podemos evadir la realidad. ¿En qué mes te fuiste de El Salvador? ¿Cuándo te fuiste? Me fui en septiembre, el mismo mes de la captura. Por eso te decía, me capturaron el 1, el 7 tuve que salir del país. No estuve, o sea, literalmente... ¿No has estado allí quizás para ver la adopción de Bitcoin durante todos estos meses? Tengo muchos amigos y tengo datos. ¿Fuiste a la conferencia de noviembre tampoco? Es que no puedo regresar. Ok, ¿y tus amigos qué impresiones te dan, por ejemplo, digamos, de los efectos secundarios de la adopción de Bitcoin, mira, que ha sido, por ejemplo, el turismo y todo esto? Las inversiones. De nuevo, depende a quién le preguntes y es lo que
regresamos un poco al tema del experimento. Yo te puedo dar información anecdótica de la gente con que he platicado. Quien tiene negocios en temas de criptomonedas y negocios que facilitan todo lo que tenga que ver con activos digitales, no solamente Bitcoin. Y eso es una cosa que la gente tiene que saber, que la mayoría de empresas que están metidas en el tema de Bitcoin realmente lo están haciendo por el interés de otras criptomonedas también, no exclusivamente. Sí, hay muchísimas, tienes razón. Hay muchísimas empresas. Entonces, todos los que están facilitando el trabajo con estas empresas, directa o indirectamente, ya sea porque les están proveyendo formas para legalizarse o para trabajar con la banca, o porque de pronto son un hotel que puede recibir turismo porque están interesados en esto, ellos te van a decir que sí, que está bien. Pero si vas a la calle y le preguntas a la gente que tiene dificultades porque no puede aceptar la volatilidad y lo demás, entonces te van a decir que les da muy igual, o sea, ni les beneficia ni les quita. Y es un poco lo que se refleja en las encuestas, que el 80 y ficha por ciento, no recuerdo si era 80-90% te decía, no lo he usado, o no he realizado una transacción, o no es algo de mi interés. Entonces son las cosas que hay que tomar en consideración. Y como te digo, yo te estoy dando los mismos, o sea, así como vos me estás contando las cosas buenas que has visto, yo te estoy contando las malas, sí. Pero lo ideal sería que existiera una evaluación formal que pudiera... Y no es un partido de fútbol, o sea, sí, es como tomar lo bueno, lo malo, pero decir esto es lo que está pasando en realidad y esto son la verdad, ¿no? O sea, no la podemos discutir, esto es lo que hay. Lo que ocurre es que quizás la impresión que tenemos muchos de ti es tu comportamiento en Twitter y tus mensajes incendiarios en Twitter, que ya eres el señor del caos allí. Pero qué bueno tener esta oportunidad de encontrarte acá en otro país, dos latinos en esta conferencia que... También quisiera que me dieras tu opinión acerca de ella, ¿no? O sea, ¿a quiénes vienen para acá? ¿Cómo sientes que está la gente? Las charlas que has escuchado, que te ha gustado. Yo te voy a dar mi opinión como crítico, ¿verdad? No, Albito. No esperes de mí cosas así como que demasiado maravillosas. Lo que siento yo, y no es algo necesariamente malo, es un exceso de tecnooptimismo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es esa visión, bueno, solución. Pero hay algo que funcione mejor que Bitcoin. Y tecnooptimismo. Me pones una pregunta bien difícil porque, de nuevo, es una cuestión de percepción. Pero por eso, hay razones quizás de tener ese optimismo tecnológico. ¿Cuáles son, de nuevo? No es Apple contra Android. Mi pregunta es, ¿cuáles son los parámetros que utilizamos para decir que algo es mejor? Es como que vayamos al carrito ahí de... Bueno, lo estás comparando con el sistema financiero tradicional, ¿no? ¿Y cómo funciona? Sí, o sea, el sistema financiero tradicional también tiene... No los estoy defendiendo. Porque que no es transparente, por cierto. Bitcoin es más transparente que el sistema financiero. A menos que uses Lightning. Entonces... Bueno, del Lightning puedes ver los nodos y su balance. Hay maneras, pero en general la mainnet es más transparente que el sistema bancario. Eso no necesariamente... ¿A dónde estás confiando en la declaración de un banco de que sus movimientos están... son limpios, lo que sea. Pero es que los reguladores también son supervisores de eso. Claro, pero de nuevo vamos a dos sistemas que están pensados para funcionar de manera diferente. Sistemas centralizados que requieren de instituciones que realicen su trabajo de regulación y de fiscalización de lo que hacen las compañías públicas y privadas. Y también tenés otros sistemas que son completamente descentralizados. Si querés mi opinión como técnico, como informático y con algo de conocimientos en el tema de arquitectura de sistemas, todos los sistemas grandes y escalables no son ni completamente descentralizados ni completamente centralizados. Normalmente están en algún punto intermedio o, dependiendo de las necesidades particulares de los usuarios, de los casos de uso particulares, hay partes que son centralizadas, hay partes que son descentralizadas. Y regreso un poco al tema del Bitcoin y es lo que estamos viendo como soluciones como Lightning, que a raíz sacrifican... Sí, tiene cierto radio de descentralización. Sacrificas el tema de la descentralización y también un poquito de seguridad porque te obliga a lo que pasa es que en Lightning la centralización brinda como seguridad y liquidez. De otra manera, pero igual, o sea, Bitcoin es en teoría, si no consideras los mining pools, es el extremo descentralizado. Y Lightning, obviamente, si estás en el extremo, cualquier otra cosa que no sea
puro on-chain Bitcoin, va a ser un poco más centralizado. Entonces, incluso Bitcoin, para casos de usos particulares, que en el caso de uso de Lightning son microtransacciones, mayormente microtransacciones, están adoptando estas estrategias de diseño que son un poco más centralizadas que el concepto original. Entonces, de nuevo, es la evolución natural de todo sistema, porque los extremos te llevan a problemas. El extremo de centralización como el extremo de descentralización no solo son ventajas de ambos lados, también te incluyen desventajas, y si quieres algo que funcione, tenés que hacer sacrificios en algo en ambos. Por ejemplo, del lado de la descentralización puedes tener un sistema que no termina de acoplarse en sus diferentes partes, ¿no? Cuando está demasiado descentralizado o disperso, como que todas esas capas de software, de herramientas, implementaciones no son compatibles ni están estandarizadas, ¿no? Entonces, y voy a decir algo que a alguna gente le parece polémico, pero es lo más natural del mundo. El proceso de aprobar características nuevas para Bitcoin, el proceso que tiene la comunidad de desarrolladores para incrementar, para añadir nueva funcionalidad, es esencialmente un proceso de toma de decisiones, y por lo tanto es un proceso político. Y es algo que la gente dice, no, pero es que no hay política detrás de Bitcoin. Claro que la hay, porque somos humanos y necesitamos ponernos de acuerdo. Y una vez hay más de una sola persona tomando decisiones, tiene que haber un mecanismo que permita tomar esas decisiones, y eso es esencialmente política. Sí, hoy estaban hablando de eso en una de las charlas. Había varios desarrolladores de Bitcoin Core comentando que en algún punto los cambios que se van a introducir en Bitcoin no van a tener que cambiar todo el protocolo, sino que la gente va a tener oportunidad de usar, digamos, ciertas funciones del protocolo de una manera ligera, sin tener que descargarte toda la blockchain y todas las reglas del cliente, y que pueda, pero llegar a ese punto en el que puedas tomar decisiones que cambien el software y que lo hagas de manera descentralizada es difícil. Obviamente el desarrollo de Bitcoin Core, que es la implementación principal, ahí ocurre quizás como un poco de falacia de autoridad, un poco, porque ya hay como desarrolladores que tienen una reputación, ya tienen un trabajo y lo han hecho muy bien, pero la gente quizás tiende a confiar más en ellos por el nombre que tienen, ¿no? El renombre que tienen. Y es normal, es normal. En todas las comunidades de open source, en general, los proyectos open source en general siempre tienen un grupo pequeño de desarrolladores que aportan el 90% del trabajo, y la comunidad aporta el 10% restante. No te podría mentir en el número, pero más o menos por ahí anda la distribución, y es lo más normal. Pasa con la Wikipedia, pasa con todos los proyectos open source, pasa con el kernel de Linux, y es normal que ocurra eso. Pero obviamente ese proceso de toma de decisiones, lo difícil, y yo diría desde mi perspectiva como alguien externo, lo difícil en Bitcoin, en el proceso de toma de decisiones, es que hay valor de por medio. Entonces, siempre cuando hay un grupo pequeño que toma decisiones o que puede tener más influencia, y hay alguien que tiene un interés o un incentivo grande de mantener o las cosas como están o cambiarlas para su beneficio, siempre existe el riesgo de que haya algún tipo de manipulación. Y para esto, sí, es cierto. Sí, de hecho la guerra del tamaño del bloque fue una parte económica con otra parte... Así es, y va a pasar, y yo podría estar seguro de que va a pasar otra vez. Es más, ya estamos viendo indicios de esto con estos fondos que está tratando de recolectar Greenpeace para convencer a la comunidad de desarrolladores de cambiar el... No, eso no va a pasar, Bueno, porque no están usando los canales regulares. Claro, Greenpeace en este caso. Claro, pero de nuevo, o sea, regresamos a lo mismo. Siempre va a haber van a haber conflictos que son meramente humanos, que al final... Bitcoin es lo que es porque hay una comunidad, porque hay humanos, claro. Porque hay una comunidad que lo ha adoptado. Pero la comunidad también puede transformarse, y la comunidad también puede cambiar de mente. Puede ser, o sea, veámoslo sin es posible, las generaciones pasan, los tiempos pasan. De pronto, por ejemplo, imagínate que durara ese proceso 10 años y cambian la gente, porque la gente cambia también de estilo de vida y todo. Y los nuevos que entran tienen otra forma de ver y se vuelven mayoría en esa comunidad, podrían haber cambios. Entonces, lo de la inmutabilidad y de que no se va a cambiar, o sea, al final somos humanos y no escribimos código perfecto, y en algún momento podemos tener otras necesidades y no hay, digamos... Sí, o sea, uno puede tener la idea de que las cosas no cambian, pero... Sí, allí creo que entra un poco el juego, el tema del maximalismo, entre comillas, Bitcoin, como que
más allá del meme, del maximalismo, que me parece súper impreciso con muchas cosas, porque ocurre como que toman a personalidades de Twitter y creen que son representativas de toda la filosofía o de toda la comunidad de Bitcoin, ¿no? Pero hay gente que piensa que Bitcoin no debe cambiar, que está ahorita en este momento que funciona perfectamente. O sea, ¿cómo crees tú? ¿Es beneficio? Pero es más allá de que necesites hacer un cambio, ¿es bueno el cambio o mantenerse en esa búsqueda? Yo creo que somos humanos y lo que nos caracteriza como humanos es la capacidad de cambiar de forma de pensar, de adaptarnos. O sea, nosotros somos de todo, digamos, los animales que existen, el que tiene capacidad de modificar su entorno para que el entorno se adapte a él. Entonces, literalmente tenemos la capacidad innata de cambio. Entonces, yo más bien pensaría, y es una de las razones por las cuales yo no estoy tan convencido en general de las tecnologías blockchain, o sea, en general, o sea, más allá de Bitcoin, de todo este grupo de tecnologías, y es justamente de que no es malo que las cosas cambien. Podemos necesitar cambiar cosas para arreglar errores, como pasó al inicio, por ejemplo, de desarrollo de Bitcoin, que se encontró este bug de la emisión ilimitada de Bitcoin, que se corrigió y la comunidad dijo, bueno, encontramos un error, revirtamos, ignoremos los bloques que se aprobaron y sigamos con esta cadena que nosotros consideramos tiene las reglas que como comunidad hemos acordado que se deben de respetar. Y puede pasar en el futuro, o sea, no pienso que cerrarse a que todo va a quedar estático y que nunca va a cambiar y que llegamos al punto perfecto, es lo correcto. Porque en el mundo, para mí personalmente pienso que en el mundo que vos decís, esto está perfecto, ya lo hice, ya no necesita ningún cambio, te has estancado y no tenés oportunidad de avanzar, de cambiar y de mejorar. Bueno, volviendo a la conferencia, porque te hice la pregunta y derivamos en todo este tema pero está perfecto, porque hablamos un poco de desarrollo y de todo este tema del consenso de Bitcoin. ¿Qué ves en la conferencia? Me hablaste del optimismo exacerbado. Sí, yo creo que lo que pasa... bueno, pero es que yo también soy como que muy idealista, ¿verdad? A mí, yo soy muy fan de las conferencias que tienen como puntos contrapuestos. Porque... que tienen como puntos contrapuestos. Es decir, que tenés la oportunidad de escuchar las personas que están a favor, en contra, para que cada quien escuche, ¿verdad? Lo que considera correcto y también evalúe a los ponentes y diga, ok, sí, esto es cierto, esto hay datos. Esta persona dijo esto y presentó datos, esta otra persona dijo esto, pero nadie sabe si se lo ha inventado, si es cierto o no. Entonces, siento que eso hace falta un poquito. Me parece que muchas de las conferencias son más, sí, está todo bien y estamos mejorando y que todo va a ir súper bien y que no hay nada malo y que no sé qué. Entonces, eso es lo que me ha parecido. Y la otra cosa es que sí, obviamente porque estamos en Estados Unidos y el nivel de acceso que tiene la gente de Latinoamérica a Estados Unidos es bastante reducido. No hay mucha gente de Latinoamérica, o sea, uno da la vuelta y es raro, ¿verdad? Sí hay grupitos, pero no es la mayoría. O sea, tengo mi percepción, este año hay más latinos que el año pasado, debo decir. Yo no estuve el año pasado, no te puedo decir, pero sí me he encontrado con varios latinos. Confío en tu palabra de que sí hay más gente. Pero sí, no es la norma no es la generalidad, sí. No es la generalidad. Y es lo que pasa en general en temas de tecnología. En Latinoamérica normalmente en eventos tecnológicos vas a ver esto. Muy poca representación de Latinoamérica, no porque no existan las capacidades, sino que porque hay barreras grandes de acceso, ¿no? Y nos toca inventar allá mucho y aquí viene lo que logran llegar, ¿no? Las plataformas de educación digital dirán que hay millones de desarrolladores latinos y uno no los ve aquí. ¿Dónde están? Sí, lo que pasa es que están en Latinoamérica. Como te digo, hay mucha gente, hay muchos desarrolladores, hay mucha gente buena en Latinoamérica en general. O sea, no solo... Y ustedes son de Venezuela. Todo lo que escucho de los desarrolladores de Venezuela son maravillas. O sea, conozco un montón de gente que trabaja con desarrolladores venezolanos y todos me hablan maravillas de su calidad de trabajo y todo. Entonces es como que Latinoamérica tiene mucho potencial, pero tenemos muchos pleitos tontos por cosas que no deberíamos de pelearnos. Demasiadas fronteras y demasiados políticos que hacen lo que quieren. Entonces, como mientras no vayamos superando eso, ¿verdad? Cualquier iniciativa, y de nuevo, independientemente de las intenciones, alguien puede tener las mejores intenciones, pero si el entorno no permite que se desarrollen o permite que algunos se aprovechen para intereses particulares, entonces es bien difícil que se logre realmente el cambio que esperamos para Latinoamérica.
Por último, coméntame tu perspectiva de los bonos Volcán y del resto del año en cuanto a la adopción de Bitcoin en El Salvador. Esos dos temas para... Ok, yo creo que podría ser, de nuevo, es una impresión muy personal, que tengamos, digamos, problemas en la adopción por el hecho de que la primera impresión cuenta mucho, sobre todo en aplicaciones. Y el hecho de que el gobierno haya expuesto a tantísima gente al archivo wallet ha dejado una mala impresión en mucha gente de que tuvo problemas en la plataforma. Entonces, eso no ayuda. Como no se invirtió mucho en educación, entonces eso podría dificultar. Respecto a los bonos Volcán, es un misterio porque, de nuevo, no está claro cuál va a ser el proceso de emisión. Ya se sigue retrasando, no sabemos cuándo se van a poner a disposición del público y habrá que ver realmente quién lo va a comprar. Yo tengo la hipótesis de que posiblemente están buscando un partner, un compañero, ¿verdad? Un socio que les ayude a comercializarlo a los minoristas y podrían ser algún exchange o algún par de ballenas. Además de Bitfinex. Además de Bitfinex, y esa es la razón por la cual tal vez no se han emitido, que tal vez no tienen como que varios que estén interesados. Bueno, aquí estamos a la espera todavía de ese lanzamiento, se esperaba para marzo, ya estamos en abril. Ya estamos en abril. Esperábamos que fuera también en la conferencia, no se ha dicho nada todavía, pero bueno. Estaba aquí afuera, no sé si habrá pasado. No, yo sí he estado. ¿Tú has estado afuera? No, estaba adentro, ahorita salí porque necesitaba comer y no se puede comer allá adentro, entonces... Bueno, Mario, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto conocerte. Y si quieres ahí nos podemos seguir peleando en Twitter. Seguramente, ya estaremos sembrando el caos entre los dos, entre nuestros seguidores. Un gusto y que... Gracias, man. Bueno, esa fue una entrevista con Mario Gómez, tecnólogo salvadoreño. Estamos aquí en Estados Unidos en la Bitcoin Conference. Y eso fue todo. Síganos en nuestras redes sociales como Criptonoticias, en LinkedIn, en Instagram, en Telegram, en Twitter, en Facebook y más. Hasta luego.